Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Entretiempo. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, ya que hablaremos del derecho en el día a día. Y qué mejor que con el invitado del día de hoy, ya que estamos de manteles largos, el Lic Fermín Flores. Lic, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Lic, muchas gracias primeramente por haber aceptado nuestra invitación aquí en TVUGED, Entretiempo, su casa. Primeramente, Lic, ¿podría presentarse, por favor? Muy bien, mi nombre es Fermín Alonso Flores Ayala. Soy abogado postulante. Actualmente detento el cargo de presidente de la Barra Mexicano Colegio de Abogados de Durango, AC. Un gran logro realmente, Lic, con todo respeto, que sin duda alguna es un nuevo capítulo para usted, tanto profesional como personalmente, sin duda alguna, ¿verdad? Así es. Mira, comentarte, tuvimos la elección este 21 de agosto, no sé si se dieron cuenta, supongo que sí. Hubo buena afluencia de abogados, buena convocatoria, nos llevamos el triunfo, sacamos 912 votos a favor, 912 votos de abogados que confiaron en el proyecto. Salimos avantes, existió durante la campaña muy buena aceptación. También notamos que los abogados están contentos con mi nuevo cargo, y vamos a generar lo que estuvimos planteando en el plan de trabajo. Esto es la capacitación constante y asesoría jurídica gratuita. ¿Podría platicarnos también en ese tema sobre sus planes, su idea de trabajo, Lic, por favor? Sí, mira, de hecho son varios, no nada más podemos enfocarlo en dos. Yo te los manejo ahorita así en lo corto, estos dos. Actualmente estamos planeando, este jueves que viene, el 4 de septiembre, tenemos la primera asesoría jurídica gratuita. Esta va enfocada más que nada a asuntos que son de materia de juicios sucesorios testamentarios o intestamentarios. En ese sentido, comentarle a la ciudadanía, a todos los que nos están observando, que vayan a las instalaciones de la Barra este jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí vamos a tener especialistas en la materia para que nos expongan sus dudas, porque sabemos que la ciudadanía no sabe qué hacer con su patrimonio cuando fallece, no sé, el papá, la mamá, el tío, el abuelo, y que saben que hay propiedades y no saben qué es lo que sigue. Entonces ahí el juicio sucesorio prácticamente es lo que nos sirve para transmitir la propiedad en este caso, del difunto o del dicujus, como así se maneja en el derecho civil, a la persona, a los descendientes o los herederos. Ese es el juicio. Ahí interviene una albacea, tiene varias obligaciones, entre ellas preservar la masa hereditaria, protegerla, defenderla de cualquier otro juicio. Entonces todo eso tenemos que estarlo dando a conocer ahí, precisamente en la asesoría jurídica gratuita que estamos ya por tener este jueves que viene. Vamos a manejar esos temas para la sociedad que esté interesada en tener ese conocimiento, qué es lo que pasa, porque hay que recordar que esa asesoría jurídica es nada más para darles una idea de lo que se tiene que hacer. Ellos ya deciden si se lleva el asunto. Sí, que es muy diferente en ese tema, que bien que lo toca, Lic, de que la asesoría jurídica es uno y el caso llevarlo es totalmente diferente. El trámite es diferente, porque ahí lo que pretendemos es aclararles las ideas a las personas, a la ciudadanía, a los justiciables, de qué es lo que efectivamente se debe de hacer cuando fallece una persona, y ya ellos deciden si al final del día el asunto se queda en la barra, se queda con compañeros abogados. Ya tienen ellos un panorama más claro de lo que se debe de hacer. Lic, una pregunta personal en ese sentido. ¿Cómo surgió su gusto por el derecho? Porque esta nueva etapa en su vida que ya inició realmente como presidente de la Barra de Abogados en Durango, ¿cómo surgió su gusto, su pasión por esta carrera? Mira, a mí siempre me ha llamado la atención y siempre he estado en contra de las injusticias. Desde niño siempre había detectado, como todos ahí, no sé. ¿Algo no cuadraba en alguna parte? Sí, siempre estuve muy al pendiente de eso, yo sin saber que esto iba a ser al final del día mi vocación. Pero siempre he estado yo muy atento, no me gustan las injusticias, me gusta el trato igual para los iguales, desigual para los desiguales, todo lo que se maneja. Incluso empato mucho ahorita con
con la nueva tendencia, que no está nueva porque hubo una reforma en 2011 de los derechos humanos en la Constitución. Sí. Entonces, me suena muy lógico todos los principios que se están tocando, que se están abordando, perdón, ya sea el principio del libre desarrollo de la personalidad, donde muchas personas no entienden de qué se trata, entonces está bien sencillo. Eso consiste en que el Estado no puede meterse a los intereses de los particulares. Por ejemplo, si vemos un ejemplo muy claro, el divorcio incausado. Antes la legislación encuadraba más o menos 22 causales, si no me equivoco, 22 o 23 causales, para que una persona pudiera acudir con el juez familiar y decirle, oye, me quiero divorciar, y el juez le preguntaba en cuál de las 22 causales te encuentras, o sea, qué es lo que pasó de esas, en tu caso en particular. El motivo por el cual quieres divorciarte. Muchas veces la persona decía, no, es que ya no quiero estar casado porque ya me caí gordo, ya no puedo vivir. O sea, ¿válido? Sí, así lo que comúnmente pasa, ¿va? Entonces el gobierno estaba limitando ese derecho de poder decir, ya me quiero divorciar, a que tuviera que estar dentro de esos supuestos, de las causales. Ese principio que te menciono, el principio de libre desarrollo de la personalidad, viene y nos abona para establecer y para defender más que nada los derechos de los particulares y decirle al Estado, oye, nosotros no podemos meternos, no podemos condicionar a que el divorcio tenga que estar forzosamente dentro de una de las 22 causales. Si con el simple hecho, la simple manifestación de que la persona ya no quiere estar unida al matrimonio, es suficiente porque es el deseo del particular, entonces el Estado ya no entró ahí. Eso es gracias al principio de libre desarrollo de la personalidad. Y así, entre ellos hay varios. Sí, que bueno, realmente una pregunta un poco ambigua en ese sentido, de que los derechos humanos, o sea, no deberían de estar a debate ni a discusión. Son derechos humanos y son necesarios. Sí, realmente. Los derechos humanos, los conocedores del derecho sabemos que están en la Constitución, en tratados internacionales, jurisprudencia, en diferentes ámbitos. Entonces, la característica de los derechos humanos es que son progresivos y siempre están, van de la mano uno del otro, no pueden ser, o sea, tiene que haber un ejercicio de ponderación, obviamente caso por caso, pero al final del día los derechos humanos son los que es la vertiente, es el bastión para todo el derecho. Prácticamente es el día a día en general para la sociedad, en cualquier término. O sea. Así es, así es. Y por ejemplo, como estudiante, retomando esa parte un poco, ¿cómo fue su tiempo como estudiante, su gusto, cómo nació en esa parte? Pues como la mayoría de los abogados, supongo, ahí todos hay. La ventaja es que en esta final hay que recordar que son ciencias blandas. Ciencias blandas es interacción entre personas. Sí. Entonces ahí en la Escuela de Derecho, aquí en la Facultad de Derecho de la UGED, hice muy buenos amigos, tengo muy buenos recuerdos ahí de los maestros que siguen vigentes. Incluso recuerdo que cuando salí y egresé de la escuela, todavía acudí a ellos para despejar mis dudas. Y después de ahí yo me di cuenta que pues, no es suficiente, o mejor dicho, no es lo correcto estar preguntando. Un buen abogado tiene que prepararse y estar actualizado. Entonces fue porque me llamó la atención inscribirme en la maestría de aquí, en el posgrado de aquí de la UGED. Saqué especialidad en Derecho Civil. Después de eso seguí con la inquietud de ahora en Derecho Penal. Me inscribí en la especialidad de Derecho Penal. Y en ese inter también me inscribí al curso de secretarios de acuerdos de la Federación. Ese lo imparte el Poder Judicial de la Federación. Estuvo muy buen curso. Y constantemente, si sale algún diplomado, lo tomo porque el derecho es cambiante. Cada día se renueva realmente en ese sentido. Sí, cada mes, cada semana sale jurisprudencia que interpreta hace una nueva interpretación de lo que ya se había hecho. Entonces derogaciones. O sea, cada cierto tiempo se está renovando, eso es cierto. Sí, aquí no hay que ser, el derecho no es estático, y si no es estático el derecho nosotros no podemos serlo. No, realmente no. Entonces, y en eso va abonando incluso uno de los ejes que yo manejé en la planilla, la capacitación constante. Y también estamos viendo si ya quedaría para, espero que, no sé si es muy apresurado, pero este jueves que viene por la tarde, después de la asesoría jurídica gratuita de juicios sucesorios, o si lo brincamos para el jueves de la semana que viene, pero también ya estamos afinando detalles para lo que te comentaba, actualizarnos. Y una pregunta, ¿usted considera que México en general, no solamente Durango, sí necesita todavía avanzar más en términos jurídicos?
Mira, eso es una consecuencia natural, porque al final del día hay que recordar que los derechos humanos son progresivos. Cada día están surgiendo nuevos casos donde el derecho, o no sé, la inteligencia artificial, donde todavía no estaba contemplado, no está contemplado en el Código de Procedimientos Civiles de Durango. ¿Y qué originó eso? Que entrara en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que aquí en Durango tiene como fecha límite para su imposición, o sea que ya estemos trabajando con ese código el 1 de abril del 2027. Hay abogados que piensan, dicen, no, todavía faltan 2 años, pero yo les digo, o sea, no nada más es una sola materia, no podemos ser cuadrados. Existe, por ejemplo, el derecho, el juicio de amparo. El juicio de amparo antes tenía como su ley supletoria en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, actualmente, la ley de amparo tiene como ley supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos que conocer cómo funcionan las reglas de ese código. No podemos esperarnos al 2027 o 2026, un año antes, empezar a prepararnos. Sí, va a llegar el tiempo y van a haber más problemas. Nos va a alcanzar, de hecho ya nos alcanzó, y ahorita es lo que se tiene pensado, programar un seminario un seminario, un diplomado, algo más exhaustivo, no solamente un conversatorio, algo para que al final del día el abogado le quede, o sea, le pueda extraer todo lo que se pueda al código y empezar a trabajar con esos términos. Que bueno, en ese sentido, maestro, el derecho no está peleado con las nuevas actualizaciones, inteligencia artificial, tecnologías. No, de hecho el nuevo código sí maneja lo que es el uso de la tecnología, la inteligencia artificial. Esos son temas que obviamente se van a tratar en la capacitación con los especialistas. Ya estamos en pláticas ya con 3 personas que de ahí, y la ventaja, que manejan ese tema, y la ventaja es que son también impartidores de justicia, son titulares de órganos jurisdiccionales, y ahí tenemos un poco de más certeza, más seguridad de que al final del día ellos tienen una capacitación aún más constante porque el propio cargo que detentan así los obliga. El abogado, lo que yo siempre he dicho, el abogado es responsable, mejor no tiene tantas obligaciones, sí. Porque uno, al final del día, si yo decido no llevar una audiencia o no tomar un asunto, pues no tengo la obligación, el abogado sabe qué asunto tomar. Pero sí sería una irresponsabilidad de parte del abogado. Es muy diferente, pero no deja de ser parte de. Así es. Lick, ¿qué le parece si continuamos hablando de este tema después del corte cultural? Así es. Continuar con nosotros, amigas y amigos. Y bueno, maestro, una pregunta. ¿Usted qué opina sobre que si el Estado, entre más reglas tiende a ser más complejo? Mira, esa pregunta es compleja. Bueno, hay que recordar que nuestro país, la formación jurídica es una familia romano-germánica. Sí. Eso significa que hay muchas leyes, para todo hay leyes. Haciendo una comparación con la legalidad o el mecanismo legal que tiene Estados Unidos, ellos manejan el common law. Entonces, por la naturaleza de la familia jurídica en la que nos encontramos, aquí es una tendencia que para todo hay una reforma, para todo hay una ley, para todo hay una norma, un reglamento. Entonces ahí, pues yo nací en este sistema, entonces crecí en este sistema, y para mí es normal que existan leyes para todo. Incluso para todos los abogados, no nada más para mí, para todos. Bueno, o sea, las reglas son para todos. Sí, yo pienso que al final del día estamos acostumbrados, entonces no le veo ningún problema. Es que en comparativa, maestro, como menciona, el common law en Estados Unidos y el lado británico se manejan diferente. Bueno, de entrada son contextos sociales diferentes, sí. De eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿sí cree que hace falta o debe haber alguna mejora, debe haber cambiar algo desde su opinión? Mira, de hecho, lo que estamos ahorita viendo la tendencia, que es la oralidad, tenemos como lo que se ha visto, como el ejemplo, la imagen de las salas de juicio oral que manejan precisamente en ese tipo de sistemas, como el common law. Ya vemos al juez, ya vemos al testigo en un lado, a las partes en otro lado. Obviamente nos falta, no hay jurado aquí que nosotros, pero
como que vamos a la tendencia para allá, porque hay que recordar que Estados Unidos es un país de primer nivel. Entonces, en ese sentido, Eric, por ejemplo, también los juicios orales que se han venido implementando en México, de Durango, en esa esencia, sí es un paso importante para el derecho, ¿no? Aquí. es sumamente importante y es necesario. La oralidad, lo que hemos detectado es que viene a facilitar y acortar los tiempos de un procedimiento. Por ejemplo, el juicio ejecutivo mercantil, ese sí llevaba un tiempo aproximado de unos 4 o 5 meses, 6, 7, cuando Depende del caso. Sí, cuando había contienda, y cuando entró ahora el nuevo, hubo una reforma al Código de Comercio y ya se implementó el juicio oral mercantil. Ahí tenemos que incluso en la primera audiencia, hay audiencias, todas son orales, Sí. y en la segunda audiencia, que es la audiencia donde se depuran las pruebas, puede dictarse sentencia y se va rápido, puede ser en 3 semanas, un mes. Como el abreviado en ese sentido. No es igual, pero para compartido para la gente. Sí, el abreviado tiene, obviamente, pues, derecho penal, materia Sí. penal. Hay que recordar que en materia penal maneja 3 etapas, la Sí. inicial, la intermedia, la del juicio. Ahí el abreviado entraría una vez de que el juez vinculó proceso al imputado. Ahí, a partir de ahí, tiene la opción de irse al juicio abreviado, procedimiento abreviado, que tiene que la característica es, o la condición es de que no se haya dictado auto de apertura a juicio oral. Y ahí estamos hablando de que si el imputado fue vinculado hace 10 minutos y si él ya sabía o las salidas alternas que pudiera tomar o una terminación anticipada, puede irse al juicio abreviado y lo termina rápido, ya dependiendo también de cada caso. No depende del caso, pero sí es una herramienta realmente en el derecho. Sí, precisamente por eso se hizo la reforma. El legislador lo estampó ahí para poderlo utilizar, y al fin del día que no todos los juicios lleguen a juicio. Maestro, y precisamente en ese tema, en esa rama que es el derecho penal, que es muy común y muy complicado incluso, ¿cuál es su opinión? Porque vemos que hay muchos sucesos de la rama penal y que mucha gente menciona que hay muchos trabas, que se tarda mucho. O sea, ¿qué cree que sea necesario realmente en ese sentido para que pueda evolucionar, o si todavía está evolucionando? Mira, yo siento que la capacitación es una de las salidas que nos pueden aminorar todo ese procedimiento. ¿Por qué lo digo? Porque existe el delito, delito que es delito, conducta típica, antijurídica y culpable. Ahí podemos establecer, me ha tocado hablar con compañeros, colegas abogados, incluso yo también, no creas que yo me las como en el aire, pero yo sé que hay, elementos objetivos, subjetivos y normativos de un delito, y hay abogados que manejan penal y que se les hace como que raro a los términos, y si tenemos esa claridad, lo que estamos buscando con la capacitación, van a tener ellos las bases, en este caso de la materia penal, para así poder exponer con facilidad su argumento cuando están en parte de la defensa como banco profesor jurídico. Le dan claridad al juez y al final del día se batalla menos por parte del juzgador para poder resolver el asunto jurídico que tiene enfrente. Ese tema, una pregunta. ¿Cree necesaria o conveniente la reforma judicial que se acaba de implementar aquí en México? ¿O cree también necesario, en este supuesto, una reforma en las fiscalías de cada estado del país? Mira, son temas diferentes, sí, pero hasta cierto punto van de la mano. Sí, el tema de la reforma judicial fue un tema que le tocó al Congreso de la Unión. Ahí prácticamente fue como una imposición a todos los estados, y nos dijeron, ¿saben qué? Van a elegirse los jueces de esta manera y no hay para dónde se hagan. Incluso yo fui a la marcha que inició aquí el Poder Judicial de la Federación, porque yo como litigante, yo espero que la última instancia, la última autoridad que va a resolver un juicio de amparo, que el amparo es el protector de los derechos humanos, sea una persona que tenga la capacidad probada. Antes de la reforma, los titulares de los jueces, de los órganos jurisdiccionales, ya sea jueces de distrito o magistrados federales, llegaban por competencia, hacían exámenes entre ellos, y el mejor capacitado es el que representaba el órgano por medio de examen. Ahora no, ahora tenemos la votación. Qué bueno que aquí en el estado sí se logró, o sea, el tribunal, el Poder Judicial, pudo trabajar con lo que le dijo el Congreso de la Unión. Las personas titulares de los juzgados y de aquí de segunda instancia
considero que sí tienen la capacidad. También hay que ver, o sea, es algo muy interno, porque si los jueces y magistrados ven que no tienen la capacidad, o sea, van a dejar la silla. Entonces, es algo que yo no sé cómo les vaya a ir. Es muy arriesgado en ese tema. Sí, es prácticamente, yo como lo vengo mencionando, vamos a estar a prueba y error, van a estar ellos a prueba y error, vamos a ver cómo les va. Ya iniciaron ya 1 de septiembre, Sí. y ya vamos a ver cómo les va. Bueno, en esa parte, bueno, tiene razón, porque sí, aunque vayan por votación prácticamente, porque fue una votación, Sí. Sí es muy riesgoso poner a una persona en esos cargos, puesto que pues, no sabe, no entiende el contexto, y por algo anteriormente se estudiaba. O sea, Sí. había filtros para checar y medir cuál era la mejor opción en ese sentido. Ahora, como lo comenta, de que pues, prácticamente como fue una votación y ya es en todo el país, ¿sí puede entrar más disyuntivas, maestro, en ese sentido? Sí entran, eso te digo, yo analicé las personas que van como titulares aquí en Durango, en el Poder Judicial, y sí, yo creo que sí tienen la capacidad, sí los conozco. Entonces vamos a ver cómo les va a ellos ya trabajando. Sí, ya adentro ya sí, puede cambiar. Sí, porque uno le pueden preguntar, pero no sabemos ellos cómo estén realmente. Yo los veo que sí están capacitados. El gobierno del Estado sí, el Poder Judicial sí pudo sacar, trabajar como le ordenó el Congreso de la Unión, pero hay que ver ya, a ver cómo les va en estos días. Maestro, ¿usted qué considera que haría falta en esta rama para que pueda evolucionar o ser mejor en esas instancias? En materia penal, ¿me preguntas? Sí. Yo soy fiel creyente de la capacitación. Eso es el arma de los abogados, con la capacitación constante, la actualización. Vamos a estar mejor preparados para hacerle frente y poder resolverle los asuntos al cliente, al justiciable. Entonces yo creo mucho en la capacitación, y es lo que yo vengo a aportar en esta administración, una de varias cosas. ¿Podría platicarnos una anécdota en particular suya, ya sea como estudiante o ya como litigante, para que nos pueda envolver en este contexto, por favor? Mira, te voy a platicar un asunto, obviamente sin decir nombres. Sí. Recuerdo que es un asunto de materia civil. Llegó la clienta con un asunto donde ella tenía una propiedad y se la estaba peleando otra persona, y le demandaron la usucapión de prescripción adquisitiva. Entonces, cuando va a mi despacho, ya había pasado la audiencia de desahogo de pruebas, y ella no fue. El abogado, no sé qué pasó ahí, total, no le avisó, y ya iban a dictar sentencia. Entonces la señora prácticamente llegó llorando. Era el patrimonio que tenía ella de años, que le dejó de un pariente. Entonces llegó conmigo, yo no lo avisé, y lo primero que hice fue estudiarlo, obviamente, y revisé. O sea, la idea era que no se dictara sentencia en primera instancia, porque si no es cosa juzgada, una vez de que se agota la apelación y al cual el amparo. Pero ya no tenía yo oportunidad de meterme. Lo analicé y vi que era viable intentar otra acción, una acción reivindicatoria, para poder acumular los juicios. Así logré, presenté la demanda. El otro juicio ya iban a dictar sentencia. Entonces la ley es muy clara, que cuando van en primera instancia se acumulan. Entonces alcancé el otro juicio. Yo llevé a cabo la audiencia de desahogo de pruebas. Ahí sí fue mi clienta. Obviamente llevó los testigos que no pudo llevar. Y ahí se desahogó, obviamente, la audiencia, los alegatos. Salió la sentencia, y gracias a Dios, el trabajo y el estudio, salió donde la señora, prácticamente de ir perdiendo todo y el patrimonio, y aquí ya se lo recuperé. Entonces ese juicio sí me tardé aproximadamente como unos 14 meses. Sí, fue un proceso largo. Sí, de hecho los civiles son largos. Llevan esa temporalidad, porque hay que recordar que siempre hay, frente a una persona que demanda, hay alguien que no cede. Incluso no cede, puede contrademandar o reconvenir, que así se menciona. Entonces ahí es donde se hace la contienda, y hay que observar el tiempo y el procedimiento, los pasos o las etapas que lleva el juicio. Y por eso uno tiene que estar ahí siempre atento, para que no se nos pase nada y poder dar resultados al cliente. Por eso mucha gente piensa el día de hoy que
cualquier proceso legal es corto. Bueno, debería ser corto, pero no. Cada rama incluso lleva su temporalidad. Todo lleva sus etapas, sus pasos, entonces hay que ser hay que observar mucho la materia que estamos viendo y el código que maneja el reglamento de esa materia para saber los tiempos. Exacto. Maestro, lamentablemente hemos llegado al final del programa. ¿Algún mensaje que quiera brindarle a nuestra audiencia, por favor? Un saludo a toda la audiencia. Recordarles que este jueves tenemos tenemos asesoría jurídica gratuita en la barra de abogados en relación a juicios sucesorios, testamentarios o intestamentarios. Para decirle a las personas que vayan a ir, llévense de antemano el predial de este año y el acta de defunción del familiar y de nacimiento de la persona que vaya a ir, obviamente. ¿Dónde se pueden acercar? Zaragoza, 518 Sur, entre Pino Suárez y Las Alamedas, en la barra de abogados. Perfecto, maestro. Nuevamente agradecerle que aceptar la invitación, que estuviera aquí con nosotros. Entre Tiempo TVUGET es su casa. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. A nombre de Tiempo y TVUGET, su amigo y servidor Marco Carrillo. Muchas gracias.